Dígame que no es bonita esa pintura. Ya. A propósito de hiperplasia suprarenal, tengo 2 papers, pero no sé si alcance el último, porque si se pone muy pesado, lo dejo para otra ocasión, ¿ya? Primero contarles que hay una nueva revisión en el New England Journal of Medicine sobre hiperplasia suprarrenal, que yo no, en general, por 21-hidroxilasa, por supuesto, es una revisión general, no solamente de los aspectos genéticos, pero yo saqué de ahí lo que más me pareció interesante respecto a los aspectos genéticos, y el resto no lo miré y se lo dejo como propuesta para que lo miren. Interesante, quizás, en este caso, un momento, no lo tengo aquí, ya, no lo tenía como resaltado. Y es que los que hacen esta revisión son 2 personas que yo no conocía. ¿Ustedes conocen a Deborah Merke y Richard Auhus? ¿Aló? ¿Hola? Avanza nomás con la presentación, Elena. No, no las conozco. Ya, perfecto. No los conocí. Yo tampoco, y eso me llamó mucho la atención, que ellos son como nuevos autores que yo no conocía y que quizás habría que empezar a fijarse. Voy a contar algunas cosas porque lo necesitamos para la presentación del paper que sigue después. Recordar entonces que hay 2 módulos de 4 genes en el locus de histocompatibilidad mayor, del complejo de histocompatibilidad mayor, que contiene genes activos y pseudogenes, excepto por el gen del complemento, que los 2 son activos, ¿ya? Lo nuevo acá es que en este módulo de 4 genes, que está acá, el STK19, se llamaba RP, y ahora el nombre formal es STK19 porque es una quinasa serina treonina. Entonces, el módulo de 4 genes, ¿cierto? El que le acabo de mencionar, el complemento, el pseudogen, la tenacina en la hebra antisense, y de nuevo el STK19, el gen de complemento, el gen activo de la 21 y la tenacina B, ¿ya? La tenacina A es el pseudogen y la tenacina B es el gen activo, ¿ya? Lo mismo con el STK19, este es el pseudogen. Recordar que la mayor parte de las mutaciones en el caso de la 21 se derivan del pseudogen por conversión génica, ¿no es cierto? Y eso lo voy a mostrar en la que sigue un poco con más detalle. Nuevo, también interesante, encontré que este esquema de la asociación de las formas de 21-hidroxilasa, ¿cierto? Pérdida de sal, virilización, etcétera, con las distintas variantes o cambios más grandes que se pueden dar. El esquema, lo nuevo que tiene, porque las demás son todas derivadas del pseudogen, las que aparecen acá, es que aparecen estas 2 cosas que están acá, que es CH4 y CH9, que son genes quimera, son genes híbridos que se producen por el proceso de crossover desigual, ¿ya? Que lo voy a mostrar al tiro. Eso como para que se hagan una idea de que en el futuro puedan aparecer otras, no puedo decir variantes porque estos son genes híbridos, otras opciones de causas genéticas asociadas a la forma clínica virilizante simple o de virilización precoz. Este es un esquema que armé yo, que lo puse hace poco en una clase que hice con las DK, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los mecanismos. Entonces, como hay genes homólogos y están juntos y están repetidos en tándem, lo que aquí se produce es que hay un apareamiento entre genes homólogos con recombinación intergénica, ¿ya? Esos son aproximadamente el 95% de las causas.
Por lo tanto, solo un 5% de las causas de hiperplasia suprarrenal congénita por 21 son mutaciones esporádicas. Y este apareamiento entre genes homólogos, entonces, tiene estas dos posibilidades, la conversión génica de la que ya le hablé, y el crossover desigual que lo mencioné, ¿ya? La mayor parte, entonces, por conversión génica, es decir, por intercambio sin pérdida de información genética entre el gen activo y el pseudogen, por una parte, por apareamiento, entonces, entre genes homólogos y no su verdadero par, ¿ya? Aquí está el gen activo que se está intercambiando información con el pseudogen. Y en el crossover desigual, también hay un apareamiento entre genes homólogos, que hay distintas opciones, ¿sí? Aquí está mostrada dos, el que se aparee el pseudogen con el gen activo, y haya crossover desigual, y las tenacinas, ¿ya? Crossover desigual va a significar entonces que hay pérdida o ganancia de material genético dependiendo del alelo, ¿ya? No es un intercambio como en la conversión génica en que uno pasa al otro, sino que aquí una parte se va hacia el otro alelo. Y este esquema que ellos presentan en esta nueva revisión del New England es nueva la forma en que lo presentan, porque hace grafica, mejor dicho, grafica lo que sucede con la formación de los genes híbridos, ¿ya? Entonces, las deleciones de 30 kb, que se refiere al alelo que queda sin, al que pierde, ¿no es cierto? Porque el crossover es desigual, tiene como resultado de lesiones, pero también formación de alelos con varios módulos, que no está dicho acá, pero es un hecho, es lo que pasa con el otro alelo. Entonces, tiene resultado como de resultado de lesiones y formación de quimeras distintas, de genes híbridos distintos, dependiendo de dónde se produce la unión, ¿no? Y el sitio de unión posterior a la lesión. Fíjense ustedes que aquí están en la quimera 4 y la quimera 9. Aquí el sitio de unión está antes de la variante del intrón 2. En café claro está la porción del pseudogen, y en café más oscuro la porción del gen activo. Por lo tanto, estas quimeras, la 4 y la 9, están asociadas a formas de virilizante simple o de virilización precoz, porque algo de actividad enzimática retienen al estar solo afectadas al comienzo, antes de la variante del intrón 2, que es la que genera una pérdida casi total de la actividad enzimática, ¿ya? Por eso estos dos están asociados a las formas no perdedoras de sal, ¿ya? Porque la cantidad de gen activo que tienen es mayor. En cambio, todos los que vienen debajo, todas las otras quimeras o genes híbridos, tienen mayoritariamente, o no sé si mayoritariamente, pero incluyen muchas las variantes patogénicas del pseudogen que causan una pérdida completa de la actividad enzimática. Esta incluye la intron 2, esta incluye otras más, y en esta, por ejemplo, esta quimera o gen híbrido tiene una gran parte de su secuencia correspondiente al pseudogen, por lo tanto es completamente inactivo, ¿ya? Todos estos están completamente inactivos, con la diferencia que este tiene menos del pseudogen y estos tienen más, pero todos completamente inactivos, a diferencia de estos otros dos, ¿ya? Que conservan algo de actividad enzimática. En el caso de los genes de la tenacina A y B, o sea, el pseudogen y el gen activo, también pueden generarse híbridos, y son los que van a dar, cuando esto sucede en los alelos con 21 de hidroxilasa, con variantes patogénicas en la 21 hidroxilasa, tiene como consecuencia un síndrome que se llama el CHX, que se denomina o está dentro del grupo de los síndromes de genes contiguos,
Y esto se da, este síndrome CAHX, en alrededor del 10% de los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita por 21. Esto ya lo han revisado en alguna otra reunión. Sí, en el año pasado, el año antepasado lo presentamos. Perfecto, ya. Entonces, la causa de que esto sea así, de esta asociación con las alteraciones en la tenasina, es porque hay un fenómeno de mecanismo por el cual se producen estos híbridos que conlleva a pérdida de actividad o cantidad de tenasina. Entonces ahora vamos al primer paper que yo les quería mostrar, que es un paper que se publicó en el JCM, y en el que ¿cómo se llama el que va último? El corresponding author, el autor correspondiente o no, de la correspondencia, digamos, el principal, el junior, digamos, el mismo que hizo la revisión que les mostré después. Y me llama muchísimo la atención porque yo les voy a ir mostrando ahora el trabajo y les voy a ir mencionando cuáles son mis observaciones con mucha humildad, desde lo que yo sé sobre hiperplasia, sobre la genética de hiperplasia suprarrenal. Finalmente, lo que me llama la atención es que haya podido ser publicado en esta revista. Ya, entonces es deficiencia, o sea, sí, deficiencia de hidroxilasa perdedora. ¿Aló? ¿Alguien dijo algo? Deficiencia de hidroxilasa perdedora de sal, entonces causada por una homocigosidad doble de dos mutaciones leves, ¿sí? Este es un título bien llamativo, diría yo, después de que leí el paper. Me llama la atención, como les decía. Bien, entonces los autores son de un grupo de endocrinólogos de Israel que colaboraron con la Universidad de Michigan, con una universidad en Frankfurt, y llevaron a cabo este estudio. En la introducción hay una introducción que contiene muchas cosas que ustedes ya saben, así que no las incluí. Respecto de la causa genética y la consecuencia para la actividad enzimática, puse una tabla que yo tengo hecha hace tiempo y que ahora repasé para cuando hice la clase, en que se incluyen las variantes que se encuentran, todas ellas en el caso de la hidroxilasa, ¿cierto?, patogénica, que son derivadas del pseudogen y sus consecuencias, ¿cierto? La mayor parte, las más severas, hasta acá, ¿no es cierto?, hasta la del intrón 2, generan una actividad enzimática, o la ausencia de la actividad enzimática, y están asociadas a la forma perdedora de sal. Y en el caso del intrón 2, la mayor parte está asociada a la forma perdedora de sal, y hay algunas excepciones, pero en general la asociación genotipo-fenotipo es buena. Y hay entonces una variante que está asociada a la forma virilizante simple, que es esta que les muestro acá, una isoleucina por asparragina. En ese caso, la actividad enzimática que se retiene es suficiente para prevenir la pérdida de sal, pero la virilización es muy, muy potente. Y por último, la conocida de la forma no clásica, valina por leucina en la posición 281, que afecta la actividad enzimática de forma menos importante. Y recordar entonces que lo que manda cuando uno tiene un genotipo combinado es la mutación leve, ¿no es cierto? El fenotipo va a estar dado por la mutación más leve, dicho de forma muy general. Aquí ellos presentan el caso antes de comenzar con los datos más precisos, ¿no es cierto? Antes de los métodos, en el fondo. Y hablan, a partir de acá y de ahora en adelante, ya no lo tengo destacado, hablan de mutaciones todo el tiempo. Nunca hay variantes patogénicas, ya, a pesar de que este es un trabajo que es
está dado en el ámbito clínico y está tan claro y tantos años ya recomendado el uso de la palabra variante patogénica. Eso para empezar. Entonces, un paciente con forma perdedora de sal, con dos, yo mantuve la palabra mutación, ¿ya? Con 2 mutaciones leves cuando genotipificaron la primera vez, ¿ya? Después fueron a caracterizar un poco más el genotipo y encontraron una homocigosidad para las dos mutaciones leves, ¿ya? Concluyendo en que estaban en cis, es decir, las 2 mutaciones estaban en el mismo alelo. Eso por una parte, las 2 en el mismo alelo, y además en los 2 alelos pasaba lo mismo, ¿ya? Ellos hicieron un análisis funcional, encontrando que tuvieron un efecto sinérgico, y por eso las consecuencias graves para la función enzimática. Después hicieron un pedigrí extendido en que, según ellos, demuestran que hay un riesgo alto de portadores heterocigotos en esta familia que deberían tener un asesoramiento genético adecuado. Y que podría ser inadecuado si no se realizan pruebas bioquímicas. Eso también más adelante yo lo quisiera conversar con ustedes. Y que hay 2 mutaciones en cis en lugar de estar en trans, a lo que estamos habitualmente acostumbrados, ¿no es cierto? Aunque no la 21-hidroxilasa da su genética, ¿cierto? Da su mecanismo genético. Y dicen que 2 mutaciones en cis deberían estar asociadas a un perfil bioquímico normal, ¿ya? Lo cual no comparto del todo. Ya, el reporte del caso, paciente de sexo masculino de 36 años ya, es un judío marroquí que tiene una hiperplasia suprarrenal congénita por 21-hidroxilasa perdedora de sal, que fue diagnosticado como recién nacido. Es hijo de padres consanguíneos, primos en primer grado, que no tenían estudio genético. Fue tratado a lo largo de los años con esteroides, tuvo algunos ingresos hospitalarios por hiponatremia, y con ecografías testiculares que mostraron repetidamente que no tenía masa y con presión arterial normal. La 17-hidroxi estuvo generalmente elevada a pesar del tratamiento, con niveles de testosterona y de hidroepiandrosterona normales. Antes de casarse, la novia entonces va a consulta genética, que es lo que ellos hacen habitualmente, y tenía una sospecha de mutación grave en la 21-hidroxilasa, por lo tanto decidieron genotipificar al paciente. Y lo que encontraron ahí, entonces, como yo les he dicho, fueron 2 mutaciones supuestamente leves, valina por leucina, que es la que conocemos, ¿no es cierto?, la más habitual en la forma no clásica, y otra que es la S301I, que es un cambio de serina por, no me acuerdo ahora cuál, la aminoácido, ¿ya? Relativamente cercana, la valina está en el codón 281 y la serina en el 301. Entonces, ¿qué hicieron? Primero hicieron un estudio genético en Israel, con un panel dirigido a mutaciones derivadas del pseudogen, ¿sí? Algo que también, supongo que en Israel las causas derivadas del pseudogen son muy frecuentes, por eso no hacen secuenciación de entrada, nosotros hacemos secuenciación de entrada. Igual llama la atención, dado que la secuenciación Sanger hoy en día es de bajo costo y es muy simple. Y como tuvieron discrepancias con el fenotipo, porque les salió una valina 281 leucina, fueron a secuenciación Sanger de los exones 6 y 10, y ahí fue que encontraron la otra. Como eran ambas asociadas a la forma leve y salieron 2 homocigosidades, mandaron a hacer el estudio a Manchester, el estudio a Manchester. Ahí también hicieron secuenciación de todos los exones y de la región promotora, pero además hicieron MLPA, ¿sí? Para establecer el número de copias de los exones 1, 3, 4, 6, 7 y del gen de la 21, digamos,
y los exones de la tenasina B. Lo que incluyen los MLPA, los exones que incluyen lo que cubre el MLPA hoy en día es un poco distinto cuando yo monté el método, por lo tanto se pueden deducir menos cosas, pero para los efectos de ellos y del caso, digamos, es suficiente. Y después hicieron secuenciación Sanger de los familiares, ¿ya? Pero dirigido ya a estas dos variantes que habían encontrado en el caso de índice. Nunca hablan de los datos de 17-hidroxiprogesterona en los familiares. Después, lo que ellos hicieron fue analizar las consecuencias de las variantes sobre la proteína, modelando qué pasa con la estructura, ¿no es cierto? Una modelación estructural. Y para eso acudieron a información sobre la estructura de proteínas experimentales obtenidas del banco que sale ahí, un banco de datos, que comprende una resolución de la estructura cristalina del complejo de hidroxiprogesterona y del citocromo de la 21, ¿no es cierto?, con una resolución de 3.31 angstrom. No me queda claro a mí si en mis tiempos la 21-hidroxilasa todavía no estaba cristalizada. No me queda claro si está cristalizada o en realidad es una proyección, ¿ya? Pero es relevante quizás para este análisis. Y después hicieron un análisis y visualización utilizando estos sistemas que para mí son chinos. El análisis funcional que realizaron para ver la consecuencia de las variantes patogénicas, pero en este caso, bueno, yo hablan todo el rato de mutaciones, sobre la actividad enzimática usaron mutagénesis sitio dirigida y después midieron 17-hidroxiprogesterona y desoxicortisol. Para eso usaron un cDNA con la secuencia del gen activo, tipo wild type, palabra que ya tampoco se usa, porque el wild type hay que definirlo, ¿no es cierto? En la secuencia, hoy se habla de secuencias de referencia y no de wild type, ¿ya? Llama mucho la atención eso también. Porque el wild type no es, digamos, un acuerdo finalmente, ¿no? Entonces hay que decir con tal o tal secuencia. Que fue, este cDNA fue clonado en un vector X, ¿no es cierto? Y se usaron enzimas restricción X. Y analizaron las dos mutaciones por separado y juntas, utilizando ese kit que sale ahí y los partidores XX que están en esa tabla. Luego con eso transfectaron células y incubaron con 17-hidroxiprogesterona por 24 horas. Esta 17-hidroxi estaba marcada con radioisótopo y se obtuvieron alícuotas a la hora, 2 y 4 horas para el wild type de nuevo, o sea, para la secuencia no modificada, la secuencia de referencia del gen, o a las 2, 4 y 8 para aquellas que tenían las mutaciones, ¿cierto? Los esteroides se extrajeron para ser analizados por cromatografía líquida de alta presión, de alta resolución, con el fin de cuantificar desoxicortisol. Me imagino que es HPLC, y no HPLC sin espectrometría de masa, pero me queda la duda. En términos estos son los resultados de la genotipificación, ¿no es cierto?, del estudio de secuenciación. Entonces, inicialmente lo que encontraron fue valina, 281 leucina. Como les decía, como eso fue incompatible con el fenotipo, secuenciaron los genes, los exones 6 a 10, y ahí fue que encontraron homocigosidades. Miren, esta es la valina, ¿cierto? Y esta es el cambio de valina por leucina, y este es el cambio de serina por asparagina, creo que, no me acuerdo ya. En ambos casos, en un mismo sujeto, se ve aquí una homocigosidad, ¿ya? Aquí debería haber una A y hay dos T, o sea, hoy solo T, ¿ya? Y al otro lado debiera haber una C y hay una A.
¿ya? Y también homocigoto. O sea, esto es tremendamente inusual, ver homocigosidades para una variante en 2 sitios, ¿ya? Cuando uno ve la secuencia. Porque con una homocigosidad, ¿cierto? Están supuestamente los 2 alelos caracterizados. Entonces, como les había dicho al principio, confirmaron nuestro laboratorio, hicieron entonces el MLPA, y con el resultado de que había un número de copias aparentemente normal y que no había deleciones ni duplicaciones. Acá no lo dicen, pero ya con estos 2 hallazgos y el MLPA, los hallazgos sugieren que hay una homocigosidad en cis, es decir, sobre el mismo alelo. No se presentan los resultados del MLPA, ¿sí? No hay detalles sobre esos resultados. Y después genotipicaron la familia directa, padre, madre y hermanos. Los padres eran ambos portadores, y los hermanos, ninguno de los hermanos tenía estas mutaciones, ya no estaban mutados. Aquí está entonces el pedigrí, que si ustedes se fijan, está hecho con una nomenclatura, o sea, con una, digamos, con un uso de símbolos no formales, no de acuerdo a las normas internacionales. Acá este es el sujeto, el caso índice, ¿sí? Este es lo que le acabo de mostrar solo en la diapositiva anterior, y estos son los hermanos que no tienen nada, y los padres, que son heterocigotos para las 2 variantes, ¿ya? Si no supiéramos que el sujeto es homocigoto y que están en cis, uno habría asumido que la heterocigosidad de la madre está cada una en un alelo y que tendría hiperplasia, ¿ya? Lo mismo para el padre, ¿ya? Esto para ello fue entonces la confirmación de la presencia de las mutaciones en cis, ¿ya? Ellos mencionan acá que es importante tomar en cuenta que el padre en estos sitios tiene 3 copias del gen, ¿sí? Se nota porque una elevación está a la mitad de la otra, ¿ya? En ambos casos. Si ustedes se fijan, un heterocigoto normal con 2 copias tiene una altura de la señal que es idéntica. Este esquema lo hice yo como para a lo mejor ayudarles a aclarar cómo es el genotipo en este caso. Ellos no ponen el genotipo en ninguna parte del trabajo, pero yo deduzco esto, ¿sí? Que así debería ser, dado que están en cis, ¿ya? Y como en este caso, entonces estaría asociado a una pérdida de sal. Sería valina o sea, esta mutación y esta, valina por leucina y serina por, no, y ahora está la leucina, ya no importa. Serina por leucina, en un alelo, cierra el corchete, ¿no es cierto? Que había habido una apertura de corchete, cierra el corchete, punto y coma, es decir, sobre el otro alelo, nuevamente las 2 variantes, ¿sí? Entonces, entre corchetes 2 variantes, y entre corchetes 2 variantes también separadas por un punto y coma, lo cual indica que están en diferentes alelos. Y este es un esquemita, una figura que yo me hice en su tiempo del módulo, ¿no es cierto? Aquí está la tenacina, esto el pseudogen, y este el gen activo, el RP, etc. Donde yo iba anotando las variantes. Como estas están cerca, quedan, se fijan así, ¿no? En un alelo, en el alelo paterno, 2, y en el alelo materno también 2, ¿ya? Aquí se me corrió un poquito, pero debería estar acá. O sea, están en la misma posición, obviamente. Y el genotipo, si hubiera sido lo habitual que uno observa cuando ve valina y dos mutaciones, valina por leucina y otra, es que una esté en un anelo y la otra en el otro. ¿Ya? Eso es lo habitual. Y en ese caso, el genotipo habría sido P, abre corchete, en un alelo valina por leucina, cierra corchete, punto y coma, separando los alelos, y la otra variante en el otro alelo, ¿ya? Entre corchetes. Este genotipo tendría que estar asociado a una forma no clásica.
porque se conserva actividad enzimática tanto en este alelo como en este otro. También hicieron un análisis in silico, ¿cierto?, sobre del efecto de las variantes sobre la estructura y la funcionalidad de la enzima. Aquí arriba está como con un zoom, ¿no es cierto? Esta es la proteína completa, aquí ya acercándose a esta hélice I, en que están alojadas las dos variantes, ¿sí? ¿Se ven ahí? Y están en ambos extremos de esta hélice, que es importante, esta cadenita que está acá, esta hélice, esta alfa hélice, son importantes para el posicionamiento del sustrato, ¿ya? Y del grupo R. En esta otra esquema está ya con un mayor acercamiento la consecuencia de cada una de las variantes, ¿ya? En un extremo y en el otro de esta hélice. En el caso de la serina, por la serina por la Y, ¿cierto? Que no me acuerdo ahora cuál es un cambio no conservado porque la serina tiene un grupo hidroxilo, ¿sí? Y cambia perdón, Y es tirosina, aquí sale. Entonces, sería un cambio no conservado porque la serina, o sea, el original, es un aminoácido que tiene un grupo hidroxilo. En cambio, la tirosina, por la cual se produce el cambio, es un aminoácido mucho más grande y tiene una cadena aromática. Por lo tanto, el comportamiento físico-químico de este grupo es distinto, ¿sí? Entonces, las consecuencias para la conformación de la proteína debería ser más grave. O más, no sé si grave, pero más importante que la que se produce en el caso del cambio de valina por leucina en el 281. En este caso, el de valina por leucina es un cambio conservado porque los dos aminoácidos, tanto la valina como la leucina, tienen una cadena linfática solamente, que son muy poco reactivas. Por lo tanto, deberían tener una repercusión leve sobre la conformación de la proteína. La única diferencia entre ellos es que la leucina es un poco más grande. Ellos dicen entonces que las razones más probables para el fenotipo de su paciente, perdedor de sal, es que esta molécula doblemente mutada tiene un impacto sobre la estructura que es aditiva, es decir, ambas cosas colaboran para que ambas mutaciones colaboran para cambiando la configuración de la proteína y con un cambio consecutivo en el pliegue, en cómo se va, digamos, estructurándola en el sitio activo, que va a afectar la afinidad por los sustratos, tal como se ha conocido se ha demostrado para otras variantes, ¿ya? O sea, las dos juntas y las dos por separado tienen un efecto leve, un poco, no deleterio del todo, pero juntas modifican el sitio de unión del sustrato. Y el análisis funcional, el resultado del análisis funcional es que la combinación de las dos mutaciones juntas anulan por completo la actividad enzimática. Si ustedes se fijan en los gráficos, queda bien claro, ¿no es cierto? En rojo está la secuencia de referencia, ¿cierto? La secuencia del gen no alterada, después valina, después el cambio en la posición 301, y después ambas juntas, cero actividad enzimática, sea cual sea la hora a la que se tomó la muestra, ¿ya? Y acá también se grafica la misma consecuencia, ¿no es cierto? Estos son los gráficos de las dos horas, en términos de porcentaje de la actividad enzimática. Esto también demuestra que ambas tienen, por sí solas, son consistentes con una hiperplasia no clásica. Bueno, dicho sea de paso, lo voy a decir también al final, la valina es una variante proveniente del pseudogen, o sea, derivada del pseudogen, muy caracterizada ya anteriormente, con alrededor del 40%, del 50% de la actividad enzimática, dependiendo de los ensayos funcionales. Eso se sabía hace mucho tiempo, no lo dicen en el paper, no se hace referencia
muchísimos trabajos previos que hay. Y la otra, el cambio por la tirosina, ¿no es cierto? La aspirina por tirosina en 301, se demuestra que modifica la actividad enzimática, la reduce en un 88%. Es decir, es más, tiene una mayor consecuencia sobre la actividad enzimática que valina por leucina. Después viene el análisis del pedigrí extendido de la familia, donde ellos dicen que al menos uno de los bisabuelos sería portador. Yo hice un análisis de esto también y creo que no es la única posibilidad. Yo les voy a demostrar después les voy a mostrar después por qué digo eso, ¿ya? Fíjense ustedes que, bueno, las X son los que han fallecido, etcétera, y todas estas que están con estos puntitos son posibles portadores de esta variante, ¿ya? Vamos a la discusión entonces. Hay una introducción de la cual le quiero como ahorrar las partes que ya todos conocemos bien, pero en general, complejidad locus y este tema de que uno se encontrara con un paciente que tenía una forma perdedora y tenía presentadas mutaciones leves. Entonces hicieron el tema de MPLA y el estudio familiar confirma entonces que las mutaciones están en CIS y esto digamos, está asociado a que hay una consanguinidad. Y bueno, ellos confirman que hay un efecto sinérgico de ambas mutaciones, tanto a través de la modelación estructural como de las pruebas funcionales. Y aquí tengo algo que me gustaría conversar con ustedes que se refiere a las consecuencias para los niveles de 7-hidroxi y las variantes que uno puede encontrar en 21-hidroxilasa. Ellos dicen en su discusión que a las personas que son potencialmente portadores heterocigotos de esta anomalía única, como ellos lo llaman, se les puede decir que son, equivocadamente, que son heterocigotos compuestos para dos mutaciones leves. Eso es cierto, porque uno ve que hay una variante y la otra, y podría, como yo les mostraba cuando vimos la secuenciación, y pensar que una está en cada alelo, entonces tendrían dos alelos afectados y serían formas no clásicas. Pero, dicen ellos, las pruebas bioquímicas deberían demostrar lo contrario. Dicen, paradójicamente, encontrar un perfil bioquímico normal en estos portadores puede servir como pista para el diagnóstico, ya que se espera que los heterocigotos compuestos para mutaciones leves tengan forma no clásica, a diferencia de los heterocigotos para una mutación grave. No sé si a alguno de ustedes les surge alguna duda, la misma duda que tengo yo. ¿No? Elena, si no cacháis tú, ¿qué vamos a cachar nosotros? No, pero me refiero a que un sujeto, fíjense, un sujeto que tiene aquí el paciente y los portadores de esa familia tienen en un alelo dos variantes, y entre las dos anulan la actividad enzimática. Y el otro alelo está normal. ¿Qué porcentaje de actividad enzimática tiene ese sujeto? O sea, si tiene un alelo sano, ¿dices tú? Y uno mutado completamente. ¿El otro? Sí, porque tiene estas dos variantes. Debería tener la mitad. La mitad. Un sujeto que tiene dos alelos afectados por algo leve, ¿qué actividad enzimática tiene? La leve. Si tenemos en los dos alelos una leve, no en el anterior, sino que otro sujeto
tiene una variante de valina en un alelo y en la otra también tiene una valina u otra leve. ¿Qué actividad enzimática tiene? 50. 50 también. 50, no se diferencia. Claro. No se diferencia con la cantidad de 7-hidroxiprogesterona. Pero, Lena, porque en el fondo la gracia, entre comillas, entiendo yo, este paper es demostrar que lo que habitualmente uno dice que no debieran tener, tiene. ¿A ti qué te parece que les faltó hacer análisis, que puede haber una mutación en otro lado? Porque la clínica se supone que la tiene. Mira, del punto de vista del laboratorio, esto no era complejo. O sea, tú ves, no era complejo de interpretar. Había dos homocigosidades, una cosa súper rara. Era obvio que estaban en cis. Tú no podés tener dos homocigotos para dos cosas al mismo tiempo. Y el gen de la 21 es un gen que tiene una genética completa, así que era obvio. O sea, no era tan obvio, pero para los que están haciendo esta pega, ahí, esto es obvio. ¿Me entiendes? Requiere los estudios, lo hicieron bien y todo, pero en primer lugar, o sea, la nomenclatura. No mencionan que están las dos previamente descritas. Obvían el que la valina proviene del pseudogen y la otra es esporádica. Yo lo tengo más adelante. Por lo tanto, las dos cosas no se dieron simultáneamente. Son eventos genéticos distintos. Uno se produce por conversión génica, un proceso, ¿cierto? Intercambio entre el pseudogen y el gen activo. Ese es un evento genético. Y la otra se produjo como una variante habitual, por el error en la reparación del ADN. ¿Cachai? Es una esporádica, normal. Se produjo en algún minuto. Dos eventos diferentes. Por lo tanto, no se puede concluir que los bisabuelos tenían lo mismo. Para nada. Podría haber tenido un bisabuelo uno y la otra, en la siguiente haber sido de nuevo, si son eventos distintos. Claro. Y además, un pedigrí asumido todo el tiempo. Mira, o sea, pero volviendo a la cuestión de la actividad enzimática, en una forma leve, muy leve sobre todo, ya no hablemos de que una combinación de una mutación severa con una mutación leve, que son más, ¿cierto? Más trágicas. Hablemos de dos mutaciones leves. La actividad enzimática, en cada alelo, ¿ya? La actividad enzimática, bueno, por eso no tienen todos los neoclásicos el fenotipo, porque uno puede tener los dos alelos afectados y no tener fenotipo. Y lo único que va a tener es 17-hidroxi alta. Ni tanto, pero alta. Porque tiene los dos alelos afectados, pero algo muy leve. Y al revés, un portador que tiene en un alelo dos mutaciones graves, que modifican la actividad, o sea, anulan la actividad enzimática, y el otro sano, pueden tener actividades enzimáticas similares a un portador de dos variantes en cada alelo. Sí, es mucho más, menos simple que lo que ellos dicen acá. O sea, el estudio bioquímico no diferencia. Por eso se hacen los estudios genéticos, porque la bioquímica no diferencia entre portadores de una variante y portadores de dos variantes leves. ¿Sí o no? Cuando ustedes van, ¿cuál es el mayor uso que se le da a estudios genéticos de hiperplasia suprarrenal? Elena, probablemente el estudio bioquímico también se refiere a meditrolenina. No, doctor, se refiere acá a 17-hidroxiprogesterona, hablan todo el rato, nada más. Pero aquí sería la pregunta que uno, a la hiperplasia late onset, si había que pedirle renina a todas, eventualmente, para detectar estos casos raros que son... Es que la renina no está alterada. Aquí la renina, no, es para los homocigotos, estamos hablando de los heteros, doctor, de los portadores de esta variante rara. Ah, ya. Sí, porque los homocigotos está súper claro, ¿sí? O sea, el estudio genético... Tenía puesto la estufa. El estudio genético ya está aclarado. Pero lo que ellos dicen es que es importante estudiarlo porque se les podría dar un consejo genético equivocado y lo que uno debiera hacer es hacer estudios bioquímicos. Pero resulta que el estudio bioquímico según yo, no va a permitir diferenciar
Entonces, me llama la atención porque además el corresponding author es el que hizo la revisión del New England Journal of Medicine. O sea, no sé. Ya, después hablan de que la posibilidad de más de una mutación en sí ya se conoce, dice. Sin embargo, que haya 2 leves solo está reportado en 2 publicaciones. Y que en ese caso el otro alelo estaba asociado a una mutación leve. Y que este sería el primer reporte de 2 mutaciones leves asociadas a fenotipo severo. Pero decirlo así, según yo, es tergiversar la realidad, es tergiversar lo que encontraron. Porque además la posibilidad de una mutación en cis no es que sea conocida, es porque hay conversión génica, entonces se trasladan del pseudogen al gen activo más de una porción, más una región que es un poco más grande que la que contiene solo una variante. Miren, acuérdense de esto, yo se los puse. Acuérdense de que un alto porcentaje hace conversión génica, ¿ya? Y que hay microconversiones y macroconversiones aquí. O sea, micro-macro, quiero decir, ¿ya? O sea, se puede traspasar una y ya se puede traspasar varias. Por lo tanto, la presencia de varias variantes en el mismo alelo es relativamente frecuente en la genotipificación de la 21. Está mal discutido. O sea, yo no lo entiendo. Entonces yo tengo la siguiente observación, no voy a poder presentarle la otra, me entusiasmé mucho con esto. Ya. Pero la otra, cuando alguien falte o le haga falta o cuando me toque la veo, que es muy interesante también. Ya. Entonces, no utiliza nomenclatura oficial. No dice que la 301 fue descrita previamente, no importa que no diga que la valina no está descrita, pero no habla de que la valina es heredada al pseudogen, no lo dice. No se indica en todo el paper el genotipo del paciente, formalmente. No hay valores de citidroxi en los familiares, como para poder haber respaldado lo que dicen respecto al estudio, a que el estudio bioquímico es importante. Bueno, lo que le mencioné recién. Bueno, y que hay 2 eventos genéticos que están asociados acá. ¿Sí? Esto es lo que le acabo de decir. Lo que acabamos de conversar. Elena, pero ¿y si escribe un comentario para la revista? Estás loco. ¿Por qué? ¿Qué ropa, no? Esto es algo que yo converso con ustedes porque puede resultar ayudar a comprender mejor la interpretación de este estudio genético, que es altamente complejo, pero no comentarlo en malo, sino que comentarlo en bueno puede ayudar a que este paper pueda entenderse mejor. fíjate que yo encuentro que, o sea, a mí me llama muchísimo la atención, muchísimo. No menciona la posibilidad de que... Uy, ¿no te escuché? No, es que la Claudia estaba con su micrófono prendido. La posibilidad de que hay un gen, que haya más de una copia de un gen, los genes híbridos, en fin. Y el título, encuentro súper confundente el título. No es que los causen 2 mutaciones leves. Eso no es así. La resultante es una mutante severa. Es lo mismo de siempre, solo que hay 2. Entonces, Elena, si uno lee el informe inicial, se puede equivocar porque la interpreta como que es una hiperplasia. Sí. Claro, entonces está bien el Muy título para que lo ponga atención, que uno, pucha, no piense que porque tenga el fenotipo. leve va a tener, ese es lo grave. Claro, ese es el mensaje para que uno esté más atento. No, yo creo que por eso salió en el GCM y además auspiciado por Aujus, pero, o sea, y además un caso clínico, ¿eh? Es un caso clínico nomás, con una interpretación de lo genético que no corresponde. Ahora, lo digo otra vez, capaz que yo esté súper equivocada y esté ya senil, ¿me entiendes? No sé, pero... No creo. Yo creo que escribe la carta nomás, está todo. No, Con todo respeto, pero si el editor considera que no hay que ponerla, no la va a poner. Elena. Y te sirve como una publicación, va lo mismo que una publicación. Carta del editor.
No, no me atrevo, de verdad que no. Debería Me atrever. da mucha vergüenza. Tú puedes, Miren, Elena, tú ¿ah? puedes, tú puedes. No, 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 no. Me siento así muy, muy chica, muy, muy nada con ellos, pero a mí me dio, bueno, me dio mucha, mucha lata porque esto es tener buenos contactos. Voy a dejar de grabar. Ya, deja de grabar.